Patrocinio de Novograd. No hay nada para un nazareno más estimulante que recordar las vivencias pasadas, que amontonar recuerdos de vida cofrade, de aquellos que se quedan para siempre en la retina y en el corazón y que son un sentimiento imposible de explicar. Y solo el acorde de una marcha pasionaria, un repentino olor a cera, desenvolver un caramelo, abrir un cajón y encontrarte un rosario, hace que como un resorte del alma evoquemos esos días tan especiales que van, desde Dolores a Pascua de Resurrección, pasando por Ramos y los días fundamentales del Triduo Pascual. Así nos saluda Ramón Sánchez Parra, el presidente del Cabildo Superior de Cofradías, en el catálogo de esta exposición de Colores de Pasión, su segunda edición, una exposición que nos muestra una visión particular de los fotógrafos de la ciudad de Murcia sobre nuestra Semana Santa Internacional. Hoy, en nuestro programa, hablaremos de esos colores de pasión. Iremos a Lorca a ver el Paso Blanco y en Cartagena a Rajos, un programa de lo más interesante con Fernández Labaña, que nos hablará sobre el Cristo del Perdón de Salcillo. Si les parece, nos acompañan y comenzamos. Un total de 57 fotografías componen esta segunda edición de Colores de Pasión, una muestra de fotografías que podrán visitar hasta el 23 de marzo, miércoles santo, aquí en el Colegio de Arquitectos, junto a la iglesia de San Pedro, en la ciudad de Murcia. Y si hablamos de colores, si hablamos de pasión, no podemos olvidarnos de Cartagena, una de las ciudades que tiene Semana Santa Internacional. Hoy vamos a hablar también de los californios, pero antes vamos a darle paso a los que habitan en Santo Domingo, a la Cofradía Marraja. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cartagena, los Marrajos, protagonizan hoy este primer espacio de Sentir Cofrade. La Cofradía Marraja precisamente tiene aquí su sede canónica, que es la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en este recinto que antiguamente, en el siglo XVI, era un convento dominico, y los Marrajos en 1641 pues le compraron un espacio al convento de los dominicos, que se amplió posteriormente, y en 1732 pues ya se inaugura la capilla tal y conforme se puede ver en la actualidad en el retablo con Nuestro Padre Jesús Nazareno, que hoy preside el altar precisamente de la iglesia de Santo Domingo. No está en su retablo, que es donde habitualmente se encuentra. La Cofradía Marraja es la más antigua de las cofradías pasionarias que hay actualmente en la ciudad. Sus orígenes son difusos, pero sí que el documento que tenemos más antiguo es de 1641, como he dicho antes. Suponemos que la imagen ya estaba en Cartagena y recibía culto en la antigua iglesia de la Asunción. El otro acontecimiento que goza de una inmensa popularidad es el encuentro, que tiene lugar en la alta madrugada del Viernes Santo, en la Plaza de la Merced. Entre miles de fieles y espectadores, las imágenes de la Virgen de los Dolores, la Pequeñica, y el titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, se encuentran como si fuera la calle de la amargura, conformando así uno de los momentos más álgidos de la Semana Santa cartagenera. Organiza la procesión de Viernes Santo madrugada y Viernes Santo noche. Además la organiza por mandato episcopal de 1663 de don Juan Bravo. La procesión de la mañana es la procesión de la calle de la Amargura, del Encuentro en Cartagena, y la procesión de la noche es la del Santo Entierro o desclavamiento de Cristo, como se llamaba antiguamente, y cierra su ciclo penitencial el Sábado Santo, la procesión de la Vera Cruz. La Cofradía Marraja, aparte de organizar las procesiones, pues, durante todo el año pues tiene sus cultos, tiene su actividad y tiene también una labor social importante, ya que tiene lo que es la Fundación Marraja, que es donde toda la labor asistencial, o gran parte de la labor asistencial de la cofradía, se vuelca y se organiza a través de esta Fundación Marraja, que ahora mismo, pues, aparte de ayudar a las familias necesitadas de la propia cofradía, tiene un piso tutelado de personas mayores donde hay 10 personas que están residiendo en la cofradía. Yo creo que los desfiles de Cartagena son unos desfiles inigualables e incomparables, porque no van a tener oportunidad de ver unos desfiles iguales en ningún punto de España. Yo no voy a decir que son mejores o peores que en otros lugares,
son totalmente diferentes. Son unas procesiones que merece la pena ser vistas por su fervor, por su devoción, por el arte imaginero. En una escultura tenemos en Cartagena a los mejores escultores del siglo XX, por las tallas de los tronos, por los arreglos florales, por la luz que llevan los mismos tronos. Yo creo que en su conjunto y sobre todo por el orden, que es una de las características principales de la Semana Santa de Cartagena, que la hace incomparable, inigualable, y desde luego atractiva para todo el que la conoce y muy interesante para el que la descubre por primera vez. En cuanto al patrimonio imaginero de la cofradía, aparte de la talla del titular, destacan otras que se pueden contemplar y venerar en la iglesia castrense de Santo Domingo. La Dolorosa, popularmente conocida como la Pequeñica, obra de Francisco Salcillo. San Juan Evangelista y la Virgen de la Soledad coronada, tallas de vestir realizadas por el escultor valenciano José Capuz Mamano. O la más reciente Santa María Magdalena, de nuestro paisano José Antonio Hernández Navarro. Es de José Capuz Mamano, del año 1945. Es la cuarta imagen que tiene la cofradía del titular, ya que las tres anteriores, la primitiva o original, se destruyó, se perdió en tiempo de guerra. Otra que hizo Capuz en el año 31 también desapareció después de la guerra. Una tercera que se hizo para después de guerra procesiona actualmente en la Iglesia de la Unión, y esta es la cuarta, que es de 1945, de José Capuz Mamano. Según el autor, es la mejor obra que ha salido de la bóveda del escultor, y como dato anecdótico y sobre todo para entroncar con la historia, decir que esta imagen fue donada por el Pósito de los Pescadores en 1945, costó 15.000 pesetas de la época, y fue un donativo que además vino el 18 de marzo de 1945 desde la iglesia de Santa Lucía, Santiago Apóstol, en peregrinación por la Cofradía de Pescadores hasta la puerta de la capilla donde la Cofradía Marraja la recibió. Y digo que es anecdótico porque la vinculación de la Cofradía Marraja con la Cofradía de Pescadores, lo que es Cofradía de Pescadores, es histórica, es algo que se pierde en la leyenda, en la tradición y en el costumbrismo de la propia historia de la cofradía, y de hecho esta imagen de Jesús Nazareno arranca su procesión del Viernes Santo a las 3 de la madrugada desde la lonja de pescados de Santa Lucía, con lo cual la vinculación que tiene la cofradía Marraja con la Cofradía de Pescadores es total. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno recibe el apelativo o nombre popular de los marrajos, y es el propio hermano mayor quien nos explica el origen de esta denominación. El título de la cofradía es Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y así es conocida hasta la década de los años 20, donde Federico Casal empieza a hablar de esa leyenda de la venta de un pez marrajo, una captura de un pez marrajo en la lonja del pescado, y como consecuencia de la venta del pez pues se costea la procesión. De ahí viene el apelativo de marrajos. La verdad es que no hay nada documentado, todo es a base de leyenda, tradición oral, pero esa vinculación de la cofradía Marraja con la cofradía de pescadores es muy probable que existiera, y en realidad sí estaba, ya que cuando Jesús estaba en la iglesia de la Asunción, lo que es en Cartagena conocido como Catedral Santa María, la Catedral Antigua, el barrio de pescadores estaba en la puerta de la villa, toda la zona de la villa, o sea que era muy probable que esa relación, esa vinculación de la cofradía de pescadores con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno existiera, y que de ahí pues, bueno, se derivó esa leyenda a principios de los años 20 del siglo pasado,
que hoy en día se mantiene y se reconoce, y de hecho cuando decimos somos de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Cartagena, pues mucha gente no nos identifica. Si decimos somos los marrajos, evidentemente todo el mundo sabe de quién estamos hablando y de dónde estamos hablando. Colores de pasión es una frase que podríamos aplicar a cualquier punto de la región en donde se celebre Semana Santa y de manera muy especial en la Ciudad del Sol. Los colores que nos acompañan son los protagonistas del siguiente reportaje. Vamos a ir hasta la Capilla del Rosario, en la calle Santo Domingo de la ciudad de Lorca, para ver y conocer el paso blanco en donde veneran y quieren a su Virgen de la Amargura. El sentimiento nazareno de Lorca está protagonizado por dos colores, azul y el que nos ocupa hoy, el blanco. El Paso Blanco de Lorca es una hermandad creada en 1753 en el seno de la Archicofradía de la Virgen del Rosario. Tiene su sede en el antiguo convento de Santo Domingo, que perteneció a la Orden de Predicadores, y se divide en dos espacios: el museo, situado en la antigua iglesia de Santo Domingo, y el templo donde se venera a la titular, la Virgen de la Amargura, que es desde su origen capilla de la Virgen del Rosario de dicho convento.
Bueno, ahí lo que afloran son muchos nuestros sentimientos, ¿no? Pues nuestra Virgen de la Amargura, nuestra Virgen guapa, es el todo para nosotros, ¿no? El eje fundamental de nuestro paso, por lo que todos nos movemos, por lo que le ponemos la pasión, el orgullo, el sentimiento. Aquí es donde afloran pues muchísimo, pues muchísimas cosas, sobre todo, claro, los sentimientos de, no sé, es estar el amor, ¿no? El amor y la pasión que le tenemos los blancos a nuestra Virgen, que es pero que es muy difícil de poder pues expresarme aquí, ¿no? Gracias a ella, pues bueno, existe la unión de todos los blancos durante todo el año. Trabajamos muchísimo por ella y por nuestro paso, pero sobre todo por ella, porque ella se lo merece, porque ella es la que nos guía y por lo que ella es la que durante todo el año, pues con ese manto que tiene tan hermoso y tan bonito, pues mira, nos protege durante todo el año. O sea, ¿qué podemos decir de nuestra Virgen? Pues yo no tengo palabras para poder decir lo que siento por ella. La hermosa imagen actual de Nuestra Señora de la Amargura fue realizada por Sánchez Lozano. Sustituye a la original de Salcillo, que desapareció en la Guerra Civil. Son diversas las salidas procesionales del Paso Blanco, pero sin duda su día grande es el Viernes Santo, con el esplendoroso cortejo bíblico pasional. Pues el Viernes Santo es el día más grande que tiene Lorca en su Semana Santa, el día donde presidimos los blancos, y es el día donde lo que más queremos todos los blancos, que es nuestra Virgen guapa, pues cierra las procesiones un año más, como siempre. Bueno, sale triunfal por la carrera, la llevan los costaleros con mucho orgullo y con mucho sentimiento. Hay una lluvia de pétalos impresionantes en la carrera que se me están poniendo los pelos de punta nada más que de decirlo aquí y de pensarlo. Y luego tenemos, pues sobre todo, nuestra madre, ¿no? La recogida que tenemos aquí, donde todos los blancos manifestamos nuestro sentimiento, nuestro orgullo por ella y donde estamos esperándola, pues bueno, para que venga y otra vez, pues bueno, recibirla en su casa, que durante el resto del año pues está aquí, como ya estáis viendo, en su capilla. Es importante destacar que aunque sea famosa la rivalidad entre el Paso Blanco y el Paso Azul, cuando procesionan las imágenes sagradas es unánime el respeto de todos los espectadores a las mismas. Pues nuestra Semana Santa es tan singular y tan diferente al resto de las Semanas Santas del mundo entero, que sí es cierto que tenemos una gran rivalidad, pero una rivalidad muy sana en las cofradías de Lorca. Eso está clarísimo. Pero le tenemos un respeto muy grande a todas las imágenes que pasan por nuestra carrera. Nosotros con eso somos muy respetuosos con todas las imágenes de todas las cofradías. Pero no es menos cierto que si no tuviéramos esa rivalidad, Lorca no sería lo que es y su Semana Santa no sería como es. Así que nosotros, si no fuese por esta rivalidad, y vuelvo a repetir, no sería la grandeza de nuestra Semana Santa, no sería como es. Y nosotros convivimos todo el año con ella y no hay mayor problema. Yo respeto muchísimo a todas las cofradías, como ellos nos respetan a nosotros, pero sí que es verdad que nos manifestamos con sentimiento, con orgullo, con fervor, que es porque es nuestra Semana Santa, porque es una Semana Santa diferente al resto de las Semanas Santas, pero muchísimo respeto a todas las imágenes de todas las cofradías que procesionan por Lorca en Semana Santa.
con el patrocinio de Novograd. Queridos amigos de Sentir Cofrade, no se olviden de visitar nuestros perfiles en redes sociales, además de nuestro blog, en donde actualizaremos toda la información cofrade, además de reportajes y agenda. Esta semana hacemos un cambio de hashtag, pasamos de Cuaresma Murcia a S Santa Murcia. Interactuaremos con él en las redes sociales durante toda esta Semana Santa para llevar al mundo entero nuestras procesiones e intentar hacerla trending topic. Entre todos lo vamos a conseguir, queridos amigos, porque juntos somos más. Y recorriendo la región de Murcia vamos a irnos hasta Alhama, en donde vamos a ver una exposición de los hermanos López Sevilla. Siguiendo con nuestro recorrido por la región de Murcia, para mostrarles el variado patrimonio artístico que atesoran nuestras procesiones de Semana Santa, nos acercamos hoy a las estribaciones de Sierra Espuña, a Alhama de Murcia, donde estos días de Cuaresma ha tenido lugar la exposición titulada Encuentro Hermanos López Sevilla. Situada en el Museo Arqueológico de los Baños, junto a la parroquia de San Lázaro, se expuso la obra imaginera de estos tres hermanos naturales de Alhama de Murcia. Simón, Ginés y Juan Antonio López Sevilla sintieron desde muy niños un gran amor por la imaginería religiosa, lo que les llevó más adelante a formarse con los imagineros José Sánchez Lozano y Antonio Labaña, siempre siguiendo la estela salcillesca. Se reparten el trabajo a la perfección. Juan Antonio realiza los bocetos, Ginés talla las imágenes y Simón las policroma y acaba. Entre todas las obras expuestas, cabría destacar las siguientes: un busto de San Pedro de colección particular, el Cristo de la Misericordia, talla de vestir realizada en 1989 para la Hermandad de la Verónica. Representa a Cristo caído en el momento de ser auxiliado por la Verónica. Procesiona en la mañana de Viernes Santo. Cristo del Refugio, hermoso crucificado de 1992 para la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una imagen de corte más sereno y neoclásico, que procesiona cada sábado santo. La Virgen de la Caridad fue realizada por los hermanos López Sevilla en el año 2000 para la Cofradía de Santa María Magdalena. Es una dolorosa de vestir que sale en la noche del miércoles santo. Y pasión por sus colores sienten en el barrio de San Antolín cuando cada lunes santo visten la túnica magenta. 120 años de historia que están celebrando y que su presidente Diego Avilés nos cuenta hoy en la tribuna de Sentir Cofrade. Además nos hablará de la coronación canónica que tendrá lugar el 22 de mayo con la Virgen de la Soledad. Pero no solo tendremos a Diego Avilés en la tribuna de Sentir Cofrade, además se sube a la tribuna Fernández Labaña para hablarnos sobre la última etapa de su investigación junto al Cristo del Perdón,
el Cristo del Perdón de Francisco Salcillo. La Cofradía Murciana del Santísimo Cristo del Perdón, en el popular barrio de San Antolín, está conmemorando en este año 2016 el 120 aniversario de su fundación. Con tal motivo se están realizando diversos actos religiosos y culturales, exposiciones, conferencias y conciertos, que están teniendo muy buena acogida entre los nazarenos. Bueno, dentro de este 120 aniversario que está haciendo la cofradía, que está celebrando, empezamos ya el año pasado, en 2015, con una exposición documental en la Sala de Cultura del Corte Inglés, y a partir de ahí pues ha sido una preparación, un ir calentando motores, y ya a final del año 2015 y principio de 2016 hicimos un ciclo de conferencias hablando sobre la imagen de la soledad, sobre imaginería, historia. La cronología de la cofradía también fue presentada por primera vez desde 1896 hasta 2015. Hubieron mesas redondas con todos los presidentes que aún viven de la cofradía, es decir, actos muy entrañables que yo creo que nunca se habían hecho y bueno, pues ha culminado con, yo creo que con bastante éxito, en el sentido de que ha sido bastante la participación que ha habido, tanto de público como de gente, ponentes, de todo, ha sido todo muy variado. El momento álgido de este 120 aniversario tendrá lugar el 22 de mayo en la Plaza del Cardenal Belluga, con la coronación canónica de la Santísima Virgen de la Soledad, que pasará así a ser la cuarta imagen coronada en la ciudad de Murcia, junto con la Virgen de la Fuensanta, la Dolorosa de Jesús y la Virgen del Carmen. Y a partir de abril retomamos todo el tema ya pues para el mes de mayo, que viene un mes lleno de actividades, con un pregón que se hará en el Teatro Romea el día 10 de mayo, el pregonero es Alberto Castillo, y actuará también Curro Piñana. Y bien, a partir de ese pistoletazo de salida, que es el pregón, pues ya viene un triduo itinerante en 3 conventos, en Agustinas, Las Anas y Las Claras, donde vamos a ir con la Virgen. Va a estar una jornada completa en cada uno de los conventos, recibiendo la liturgia de allí, propio de cada convento. Tendremos el último día de ese triduo, lo terminaremos con el rezo de la Corona Dolorosa por la calle, que lo vamos a hacer por Trapería, Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, calle Pozo, y daremos la vuelta por Apóstoles y terminará en Cardenal Belluga, que esperamos que participe mucho la gente. Vamos a hacer también participativas a las Hermandades de Gloria, que son las que van a hacer los rezos de los Dolores de la Virgen. Es decir, queremos que haya también incluso una unión entre cofradías de pasión, cofradías de gloria. Luego habrá un triduo también, como es lógico, a la imagen aquí en la misma parroquia, en San Antolín. Y el último día del triduo pues lo queremos hacer también una fiesta a la Virgen de la Soledad, que va a ser una serenata. Una vez que termine la misa, saldremos a la puerta y se le va a hacer una serenata. Ya nos han confirmado que vienen 3 peñas huertanas, viene un grupo de tunos, los auroros y el coro de San Antolín, con lo cual va a ser una noche anterior a la coronación pues llena de alegría, de júbilo, con cohetes, en fin, yo creo que se volcará el barrio y Murcia con ello. Y ya pues el día más grande, el día 22 de mayo, que es el día de la coronación de la Virgen de la Soledad, que decretó el señor obispo, y que bueno, que yo creo que va a ser un día importante para la Murcia nazarena, para la parroquia, para los devotos de la Virgen. Esperamos que sea un gran día. En el año 2013, a raíz de un sencillo artículo para la revista Magenta, un artículo que lo único que pretendía era indagar un poco en las restauraciones que se le habían hecho a la imagen del Cristo del Perdón, pues digamos que empiezo a desarrollar un pequeño trabajo de investigación que no iba a ir más allá de 6 páginas. Entonces, claro, pues la cofradía me facilita toda la documentación gráfica y escrita de la anterior restauración, la de 1989, realizada por el restaurador José Rivero en Sevilla, y claro, empiezo a estudiarla pues para hacer esa síntesis, ese estudio en qué habían consistido las restauraciones del perdón.
tanto la de 1989 como la más conocida, la de 1896, realizada por Francisco Sánchez Tapia. Claro, este que está aquí es un restaurador de obras de arte que trabaja prácticamente diariamente, diría yo, con todo el patrimonio regional, muy acostumbrado a ver escultura, muy acostumbrado a analizar estratos, muy acostumbrado a eso, a analizar y a estudiar cada uno de los componentes de la talla. Y en esas fotografías que me pasan, en esos informes escritos que me pasan de la restauración de 1989, de pronto encuentro un estrato de color anaranjado que me era muy similar. Me era muy similar porque yo llevaba 4 o 5 años ya barajando la posibilidad de que podría haber encontrado cómo Nicolas Debussy policromaba sus piezas. Y el estrato que yo encuentro en unas fotografías de la restauración del 89 pues era muy similar a eso. A ese elemento se une la presencia en este crucificado de un músculo que solo lo tiene actualmente en el brazo derecho, porque en el izquierdo lo perdió en unas intervenciones desafortunadas, un músculo que no está en los crucificados de Francisco Salcillo, pero en cambio sí está en los crucificados de Nicolas Debussy. Por lo cual, yo creo que blanco en botella. Mi primera intención fue dirigirme, ese artículo inicial que solo pretendía analizar las restauraciones, se fue directamente a intentar ver si esta obra, en vez de ser de Francisco Salcillo, como ya se había indicado, ya había sido atribuida inicialmente, pudiera haber sido una obra de Nicolas Debussy, ¿no? Que también se hablaba en el mundo nazareno, ¿no? De que pudiera ser una obra de Debussy. Para lo cual, pues yo solicito a la propiedad, que en este caso es la parroquia de San Antolín, a la Cofradía del Perdón, que es su titular, solicito los permisos oportunos para realizar un completo estudio científico, un estudio científico de la mano de la ciencia que se aplica en restauración, donde pues, se tomaron distintas muestras de la imagen para ser analizadas con múltiples técnicas y también se realizó un completo estudio radiográfico de la talla para ver su interior, porque cabía la posibilidad de que si yo tenía razón y la pieza era de Nicolas Debussy, en su cabeza hubiese una oquedad con un documento. No es extraño, eso se ha encontrado en más de una pieza de Nicolas Debussy, por ejemplo en el Cristo de la Sangre se encontró también, incluso en el Cristo del Prendimiento de la Hermandad Sedera, la que antecede a la Cofradía del Cristo del Perdón, con lo cual, bueno, por ahí comencé yo, ¿no? Y claro, los resultados del estudio científico fueron, digamos, demoledores porque ese estrato anaranjado que yo iba buscando de Nicolas Debussy, con una pigmentación concreta, no apareció. Por lo tanto, yo descarté inmediatamente que la obra fuese de Nicolas Debussy. Y a continuación, pues localicé en el brazo que aún está intacto, el que presenta el músculo coracobraquial, detecté en su interior 2 espigas de madera, 2 ensambles, que son prácticamente, como yo indiqué en su momento en la investigación y en el libro, la firma oculta de Francisco Salcillo. ¿Por qué? Pues porque en el estudio radiográfico comparativo expuesto en el libro se ve claramente que solo Francisco Salcillo utiliza este tipo de ensamble. No hay ningún otro escultor que copie estas 2 espigas, una central más otra oblicua. Con lo cual vinieron a continuación los análisis químicos y apareció un sistema polícromo que coincidía con exactitud con el sistema polícromo, por ejemplo, de las 13 imágenes del Paso de la Cena de la Cofradía de Jesús de Murcia. A eso se añadió esa aleación de oro, ese 97 de oro, 2 de plata, 1 de cobre, que apareció en ese oro, en esa muestra que se tomó del paño, precisamente en el vuelo del paño, una concreta aleación de oro que está presente hasta en 7 piezas de Francisco Salcillo y que de momento no ha aparecido en ningún otro escultor. Bueno, también es interesante, ¿no? Suma y sigue. Y a eso le uno unas pletinas metálicas en forma de cola de Milano que se retiraron del Cristo en 1989, que yo me di cuenta en las fotografías que formaban parte de la imagen desde el principio hasta el final, y que entonces empiezo a contrastar, a buscar en todas y cada una de las piezas de Francisco Salcillo, encontrándomelas en esta misma iglesia, por ejemplo, en la Santa Bárbara que está el culto aquí, ¿no? O
Cuando luego me desplazo a la Cofradía de Jesús y examino cada uno de los tronos, esa pletina metálica, lo que pasa que de un tamaño mayor, está en cada una de las piezas, en cada una de las esculturas que componen los pasos procesionales. Es decir, si se dan cuenta, un análisis del sistema constructivo del perdón comparado, contrastado con otras piezas de Francisco Salcillo y con otras piezas de otros escultores, lo que evidentemente deja poca duda. La pieza es de Francisco Salcillo porque está construida como Francisco Salcillo hacía sus imágenes, y punto. A mí siempre me atrajo por qué esta pieza no se parecía a Francisco Salcillo. En la exposición Salcillo Testigo de un siglo fue atribuida a Francisco Salcillo, se le marcó una fecha, 1770-75, pero en ningún catálogo se justificó nunca por qué esa fecha, por qué era de Francisco Salcillo. Bueno, yo en mi libro, en el libro de la investigación del 2013, pongo encima de la mesa una carta de la época, fechada en enero de 1737, donde se está citando la imagen, el devotísimo crucificado del Calvario. Por lo tanto, si en enero del 37 se le denomina devotísimo, es que la imagen existía anteriormente. Bueno, yo eso lo enlazo con la reedificación de la ermita del Calvario, que era donde se encontraba la pieza, y evidentemente la sitúo con exactitud en la primera década de Francisco Salcillo, en la primera década como escultor, del 27 al 37, donde evidentemente, pues bueno, se marca una fecha en torno al 33, que es cuando se reedifica esa obra. Por lo tanto, a partir de ese momento, lo que me interesó es en realizar una investigación del aspecto externo de la talla, ¿no? Me interesaba muy mucho comprender por qué esta pieza tenía ese aspecto, ¿no? Porque en teoría no se parece a Francisco Salcillo, pero no es que no se parezca, es que a lo que se parece es a un Francisco Salcillo de su primera década. ¿Cuántos crucificados de la primera década documentados tenemos? No tenemos ninguno, no podemos contrastarlo, con lo cual había que contrastar esta pieza con otras piezas de la primera década, pero piezas referentes de los que no hubiese duda alguna. Por lo tanto, tenían que ser piezas que presentasen una documentación referencial al encargo marcando el año. Pues de un listado grandísimo que José Sánchez Moreno, el primer estudioso de Francisco Salcillo, indica, yo me quedo con dos, bueno, casi tres. La primera, Santa Bárbara, 1730. Los segundos, los Arcángeles del retablo de San Miguel, 1731. A los que yo incluyo, aunque sean de un año posterior, las esculturas del retablo de Santa Ana, 1738. Un conjunto de esculturas que las analizamos y curiosamente tampoco se parecen a Francisco Salcillo. Pero cuidado, no es que no se parezcan a Francisco Salcillo, todos son Salcillos, pero son Salcillos. La historia del San Juan que acompaña al Cristo del Perdón es una historia muy curiosa, que en la investigación precisamente lo puse encima de la mesa. Una pieza realizada por Francisco Salcillo, encargada, mejor dicho, por la Cofradía de Jesús a Francisco Salcillo en 1748, anterior al actual San Juan que procesiona por las calles de Murcia. Era una imagen de vestir y evidentemente Salcillo evoluciona como escultor y hace esa extraordinaria obra que hoy todos podemos ver. Este San Juan de vestir queda, digamos, aparcado en la iglesia y yo localicé un documento donde se solicita la cesión de esa pieza desde la Cofradía de Jesús, desde la antigua ermita de Jesús, a, en este caso, la ermita del Calvario que había en el malecón. Por lo tanto, desde 1757, esta pieza está acompañando al Cristo del Perdón. ¿Por qué? Porque en su momento la ceden a la ermita del Calvario, a los pies del Cristo, tal y como hoy la conocemos, y en 1896, cuando la Cofradía del Perdón se funda, precisamente los encargados de componer ese Calvario lo eligen, se lo traen también de la ermita del Calvario para que componga el paso titular de esta cofradía, el Calvario que procesiona todas las noches del Lunes Santo. Si se dan cuenta, un discípulo es más que un discípulo amado, porque desde 1757 hasta 2016 está acompañando la obra y no ha dejado de estar a los pies de su Señor, de su Cristo amado. Además de esta investigación sobre el Cristo del Perdón,
Juan Antonio Fernández Labaña ha restaurado también la imagen de la Virgen de la Soledad, con motivo de su ya cercana coronación canónica. Para mí es todo un honor, ¿no? Todo un honor porque la pieza, la Soledad de Sánchez Lozano, que se hizo en 1943, este año va a tener una importancia tremenda. Va a ser prácticamente, una vez finalizada la Semana Santa, pues la imagen de referencia de la Cofradía del Perdón. Y una imagen que en principio iba a tratarse mínimamente, ¿no? Porque simplemente tenía unos pequeños daños en las manos y un pequeño deterioro en el rostro. Pero claro, estas imágenes de vestir, cuando se ven sin la vestimenta, cuando se estudia, digamos, el sistema constructivo empleado por el escultor, a lo que se añade que es una pieza de hace muchos años que no ha tenido nunca una intervención, pues han aparecido una serie de patologías que han hecho que la intervención sea mucho más seria de lo que en un principio se tenía planteado, y bueno, y lucirá magnífica por las calles de Murcia a partir ya de esta próxima Semana Santa. Amigos, hasta aquí este tercer programa de Sentir Cofrade para GTM Televisión en esta Cuaresma 2016, pero ya sumergidos en plena Semana Santa. Ha sido un verdadero placer estar una semana más con ustedes recorriendo la región de Murcia y viendo el sentir cofrade de cada rincón de esta bendita tierra. No quisiera irme tampoco antes sin mandar un mensaje de apoyo a todos mis hermanos cofrades, a todas las cofradías de Murcia, que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, en lo que parece que no está de moda ser cofrade, pero sí afrentarse contra lo que sentimos y nos da vida durante todo el año, lo que nos ha servido para enriquecernos cultural y personalmente, lo que nos ha servido para estrechar lazos de unión, cultura, tradición, devoción, todo eso que se nos escapa de las manos porque no es tangible y solamente nosotros y Dios lo sabe. Así que, si no crees, respeta. Con el patrocinio de Novograd.